Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien le habla y le saluda es el profesor Carlos Cernaque. En estos momentos vamos a tocar Historia del Perú con el tema de reconstrucción nacional. Algunos lo llaman reconstrucción nacional, otros lo llaman segundo militarismo. Bueno, el término más apropiado, bueno, en realidad usaremos los dos, ¿no? Reconstrucción nacional o segundo militarismo. Está bien, para hablar de la reconstrucción nacional, ¿por qué se está reconstruyendo Perú? No, porque estamos enfrascados en una situación o condición de derrota, ¿no? ¿Por qué derrota? No, porque habíamos acabado ya la guerra contra Chile, ¿no? El periodo de la historia del Perú republicano, ¿no? Que inicia finalizada la guerra con Chile, que fue llamada también la Guerra del Guano y del Salitre, etapa que se caracteriza por la reconstrucción del Perú, que había quedado destruido económicamente y políticamente, pues sus principales fuentes de riqueza estaban aniquiladas, ya que el salitre pasó íntegramente al poder de Chile, ¿no? Sumado a ello, el Perú poseía una deuda externa extrema, ¿no? Donde los problemas de producción interna también anhelaba, también se tenía, ¿no? Sin más opciones el Perú tuvo que iniciar el proceso de reconstrucción nacional, ¿no? Desde una perspectiva económica, política y social, ¿no? Con la intervención de capital extranjero y de quién, imagínense ustedes, los ingleses, sí, esos mismos ingleses que se sospecha que apoyaron a los chilenos, ¿no? Fue a los mismos ingresos a los cuales nosotros le pedimos también apoyo, ¿no? ¿Y cómo le pedimos apoyo? Bueno, le dimos 65 años nuestros recursos, pero eso ya hablaremos dentro de un momento, ¿no? Entonces, tenemos en la consecuencia que, discúlpala, uno de los conceptos previos a es el Tratado de Ancón, ¿no? Habíamos mencionado que Nicolás de Piérola tenía este tipo de posición, ¿no? De liderazgo en esta guerra, pero se hizo humo, ¿no? Nicolás de Piérola. Entonces pasaron una condición de tratado, ¿no? Es el Tratado de Ancón, en el cual ya finaliza la guerra con Chile, ¿no? Que fue firmado el 20 de octubre de 1883, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? ¿No? Donde Perú cede Tarapacá, Tacna y Arica, ¿no? Tarapacá sí ya definitivamente para Chile. Tacna y Arica fue destinada a 10 años a los chilenos, ¿no? Y después de los 10 años se va a desarrollar un concepto de plebiscito, ¿no? ¿Qué cosa es el plebiscito? Es en el cual se van a Tacna y se van a Arica y les pregunta, oiga señor, ¿usted para quién quiere pertenecer? ¿Para los peruanos o a los chilenos? ¿No? Y entonces ellos tenían que decidir, ¿no? Entonces, también como consecuencia de la guerra, el Perú debería pagar 20 millones de pesos por indemnización a Chile, ¿no? Una pérdida total de riqueza salitrera, ¿no? Ahora, dentro de la condición de la salitre, ¿no? ¿Qué cosa era el salitre? Como ya lo habíamos mencionado, el salitre era un, eh, un espacio donde habían diferentes tipos de minerales que eran muy necesarios para el nuevo concepto que es la revolución industrial, ¿no? Donde esos nuevos minerales se usaban en la creación de la pólvora, ¿no? Ahora, teníamos una, una destrucción económica, ¿no? Donde resulta difícil imaginar el grado de destrucción que quedó Perú luego de la guerra. Además, el país debía resolver unos problemas eh, de, debido al estallido del conflicto con el pago de la deuda externa, ¿no? ¿Qué cosa era la deuda externa? Uno de los principales problemas económicos, la falta de liquidez por el pago de la deuda externa con los antecesores británicos, ¿no? Ellos desde 1868 habían formado la Corporation of Foreign Bondholders. Desde la firma de la paz con Chile, presionaron al Estado para la cancelación de los compromisos pendientes, ¿no?
y también surge la reconstrucción. Desde ahí parte la reconstrucción nacional. Pero ¿a manos de quién estaba la reconstrucción nacional? Bueno, como se había ido el cobarde ya anteriormente mencionado, quien fue nuestro líder, ¿no? Y se retiró, bueno, pasa a manos del vicepresidente, ¿no? Que en esos momentos era Lizardo Montero, ¿no? Pero Lizardo Montero tenía ciertas dificultades, ¿no? Lizardo Montero tenía que gobernar Perú, ¿no? Pero no lo podía hacer. ¿Por qué motivo? Puesto que el gobierno estaba en Lima, ¿no? Donde se gobernaba todo eso en la capital Lima, pero él se refugió en Arequipa, ¿no? Entonces, para no tener conflictos dentro desde la condición de, de, con los chilenos, ¿no? Declara Arequipa como república independiente, ¿no? Es como así decirlo, caramba, la guerra es contra Chile y Perú, y ahora yo estoy en Arequipa y no te metas con Arequipa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero también a su vez asumía desde Cajamarca otro militar el gobierno, ¿no? Miguel Iglesias. Entonces hubo un periodo en el cual nuevamente tuvo dos líderes militares Perú, ¿no? Sin embargo, Miguel Iglesias sí estaba predispuesto, ¿no? Y ahí fue cuando estuvo predispuesto al firmado Tratado de Ancón, pero sin embargo Lizardo Montero no quería, ¿no? Pero quien apoyó más a los chilenos el apoyo fue hacia Miguel Iglesias, ¿no? Le entregó los espacios, ¿no? Ya anteriormente mencionados, ¿no? Ahora, dentro del concepto de los recursos económicos, ¿no? La deuda externa ascendía a 51 millones de libras esterlinas, ¿no? Cuya amortización anual exigía un pago de casi 2 millones y medio de libras. Suma difícil de reunir en aquellas épocas. Y se firma un nuevo tratado, ¿no? Y ahorita vamos a mencionar ese concepto, ¿no? Ahora, hay que tener en consideración de que nosotros teníamos una dependencia económica internacional. En realidad nosotros dependíamos de esas riquezas, ¿no? El guano y el salitre, ¿no? Y entonces, como Chile nos quitó el salitre y el guano ya no servía en ese entonces, o no servía mucho, que digamos, ¿no? Entonces estábamos completamente en la ruina, no sabíamos qué hacer. Entonces empieza el concepto de condición económica inadecuada, ¿no? Dentro del gobierno, sin pasarnos al siguiente gobierno, porque ahí ya viene el concepto del contrato Grace, todavía tenemos muchas condiciones que mencionar. En el gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? Surge la reestructuración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que terminó completamente destruida en la guerra de Perú con Chile, ¿no? Se organizó el Colegio Guadalupe, se produjo la rebelión indígena antifiscal, ¿no? Se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, ¿no? Ahora, en este caso Ricardo Palma fue conocido como el bibliotecario mendigo porque Miguel Iglesias le dijo, oye, tenemos una biblioteca vacía. ¿Qué pasó? Los chilenos fueron los que saquearon. Ah, y también hay que tener en consideración que los diferentes historiadores narran, ¿no? Que también fueron los peruanos quienes saquearon Lima, ¿no? Porque se veían en una condición total de crisis económica. No, pero bueno, en fin, ese es otro tema en realidad, ¿no? Entonces Ricardo Palma dijo, oye, Ricardo Palma, por favor, le dijo Miguel Iglesias a Ricardo Palma, por favor, consigue libros, ¿no? Entonces él fue de país en país pidiendo diferentes libros para poder reordenar la Biblioteca Nacional, ¿no? Ahora, también se produce el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, en el cual él se inyectó un virus, ¿no? Para poder conocer el tratamiento y la cura, ¿no? Ahora, ya empieza el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Porque ya estaba muy enojado con Miguel Iglesias, estaba muy enojado, entonces empieza el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Él ha sido uno de los militares que tenían la resistencia, ¿no? Tenían el concepto de resistencia. ¿Cómo puede ser posible que los chilenos nos hayan ganado? Y todavía seguía resistiendo, ¿no? Pero cuando ya él fue, ya asumió el poder tras un golpe de estado,
¿no? Entonces ahí se empieza el contrato Grace, ¿no? ¿Por qué? No, Andrés Avelino Cáceres por fin asumió el poder, ¿no? Del Perú, ¿no? Entonces se vio en bueno, observó todo el ambiente, ¿no? Teníamos recursos naturales, teníamos en el Amazonas el caucho, teníamos por el norte del Perú los nuevos pozos petroleros, teníamos las azucareras, por el sur de Lima teníamos las plantas de algodones, pero una gran dificultad, no, o sea, no teníamos cómo exportarlos porque no teníamos ingresos económicos. Entonces él realiza el contrato Grace, ¿no? El contrato Grace es lo que, por así decirlo, firma el gobierno peruano para negociar la deuda externa con 51 millones de libras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ofrecían al Perú? Bueno, la cancelación de la deuda externa, ¿no? ¿Y qué es lo que Perú entregaba? Entregaba 66 años de lo que producían nuestros ferrocarriles, ¿no? En donde Perú entregaba 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas en la selva, la libre navegación y propiedad de los vapores en el Titicaca, el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas y se formó la Peruvian Corporation. Prácticamente lo vendió, ¿no? Vendió todo nuestras riquezas. ¿Por cuántos? Bueno, en el caso de los ferrocarriles por 66 años. Entonces, el contrato Grace dejó al Perú aún más empobrecido, ¿no? Por ello, un gran sector de la población se opuso a lo establecido en ese contrato, señalando que Inglaterra nos dominaría y nos convertiría en una de sus colonias, ¿no? Entonces, el contrato Grace no fue la única medida que se tomó para mejorar la economía del país, ¿no? Coincidió con la explotación del caucho en la selva, ¿no? En la agricultura de exportación agroindustrial, la minería, disculpa, y la explotación del petróleo, ¿no? Ahora, tuvieron digamos, ya dejando de lado a Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Asumió el cargo en Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Donde terminó las obras más importantes, terminó la construcción del ferrocarril central Lima-Loroya. Él tenía ya una condición muy importante que asumir. Si es que ustedes se fijan, asume el gobierno en 1890 y lo deja en 1894. ¿Qué pasó 10 años antes? En el 1883. Bueno, se da el Tratado de Ancón, donde decían en 10 años un plebiscito tienes que entregar esos departamentos. Y se pasó, bueno, de repente se olvidaron, no sabemos qué pasó. No. Se establecieron dentro de su gobierno diferentes actividades. Por ejemplo, el habeas corpus, ¿no? ¿Qué es el habeas corpus? No, el habeas corpus es una condición o concepto de, por así decirlo, de darte el beneficio de la duda ante cualquier tipo de intervención de nuestras autoridades hacia tu persona, ¿no? Y esa intervención es arbitraria. Se firmó el Tratado García Herrera con Ecuador. Se cumplieron 10 años del Tratado de Ancón, como les había mencionado. Pero en 1 de abril de 1894 el presidente muere y asume el segundo presidente Justiniano Borgoña, quien convoca a elecciones, ¿no? ¿Y qué pasó con esas elecciones? ¡Pum! Otra vez hubo una oposición. Oye, dijo Andrés Avelino Cáceres, te estás dejando de lado las condiciones del Tratado de Ancón, ¿no? Entonces hubieron nuevas medidas por el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Aumentó los impuestos y redujo los sueldos a los empleados para dárselas al ejército, ¿no? Implantó una dictadura militar donde los acusados de conspiración eran llevados a los calabozos y otros eran fusilados. Bueno, fue un gran héroe, pero en estas condiciones fue una persona que estaba muy estresada de repente por todo lo que nos hacían por así decirlo, los chilenos, ¿no? Entonces,
Manuel Cándamo convocó a elecciones debido a que hubo una guerra civil, ¿no?, entre los caceristas, ¿no? Y en este tipo de condición, ¿no?, los pierolistas, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué se finalizó esta guerra civil? Por la cantidad de muertos que habían tirados en Lima y no eran, por así decirlo, dados un debido proceso a esos cadáveres. Entonces se firmó el acuerdo. Manuel Cándamo convocó a elecciones y adivinen quién ganó esas elecciones. Lógicamente el mayor traidor de la patria, Nicolás de Piérola. Y cuando él asume el poder, ¿no?, ya sentó las bases de la República Aristocrática, o también llamado Segundo Civilismo, ¿no? Entonces, bajo ese tipo de situación, ¿no?, él inicia la privatización de tierras, se creó la Sociedad Nacional de la Industria, la creación de la Compañía Recaudadora de Impuestos, creó la libra peruana de oro, ¿no? Y también hubo un auge de los diferentes bancos, ¿no? El banco italiano, que ahora se llama BCP, ¿no? Anteriormente se llamó Banco Italiano. ¿Y por qué dejó de llamarse Banco Italiano? Pues por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bajo ese tipo de condición, los italianos eran los peruanos eran muy discriminadores contra los italianos y por eso tuvo que cambiar de nombre. No, a ver, dentro de ese tipo de situación también se producen las rebeliones separatistas, se funda la escuela militar de Chorrillos e inicia la inmigración japonesa. Si te has quedado hasta este punto, agradezco tu apoyo a este canal. Muchísimas gracias.